Bienvenidos a este tutorial sobre búsqueda de patentes relacionadas con medicamentos. Esto se enmarca en el proyecto DIME, Decisiones Informadas sobre Medicamentos de Alto Impacto Financiero. El tutorial está dividido en 5 partes principales. Esta introducción general, unos conceptos básicos y diferencias de patentes con otros conceptos como registros sanitarios y demás. Un tercer bloque relacionado con la búsqueda de medicamentos sintéticos, es decir, moléculas cortas, como puede ser sofosbuvir. Una cuarta parte sobre búsqueda de medicamentos biotecnológicos a partir del ejemplo de un anticuerpo monoclonal, el trastuzumab, y unos comentarios finales, así como otras fuentes de búsqueda relacionadas con este asunto. Conceptos básicos. Es importante entender qué es una patente. La patente protege una solución técnica a un problema técnico. Sus requisitos son novedad, altura inventiva y aplicación industrial. La protección que confiere es por 20 años desde el momento en que se solicita, no en que se concede. La patente se diferencia de otras figuras de propiedad intelectual como los derechos de autor, las marcas, los secretos empresariales, las denominaciones de origen y demás. También se diferencia de otras figuras administrativas o de otros permisos como los registros sanitarios. Los registros sanitarios no son una figura de propiedad intelectual, sino una figura administrativa que indica si un producto es seguro o no y si se puede comercializar. En contraste, las patentes lo que hacen es dar una protección jurídica al empresario, una exclusividad o en cierta forma una especie de monopolio temporal para ser el único que pueda importar, comercializar, fabricar y distribuir un producto o un proceso patentado. Las patentes tienen una incidencia junto a otras variables en los precios de los medicamentos, por eso es relevante conocer si un medicamento está patentado o no, qué patentes tiene, y esta información pues es importante para tomar decisiones sobre los medicamentos. Y es lo que vamos a hacer en las siguientes etapas de este tutorial, ver cuáles son las estrategias o las formas de buscar medicamentos. Hay otros conceptos importantes que hay que tener en cuenta y es el de territorialidad. Las patentes no son universales, cada país decide si protege o no un medicamento y si uno quiere que esté protegido, pues debe solicitar patentes en cada país donde desee la protección. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el que un medicamento esté patentado en Alemania o en Francia no implica necesariamente que esté patentado en el Perú, Salvador o República Dominicana. ¿Mm? Otro concepto importante que hay que tener en cuenta es que por lo general en las solicitudes de patentes no se incluye la DCI o la denominación común internacional por diferentes razones. Primera, porque la mayoría de países no la exigen. Y la otra razón es que cuando se presentan las solicitudes primarias todavía no se conoce la denominación común internacional, eso se da en una fase posterior. Este es un documento de patente. Los documentos de solicitudes de patentes o de patentes concedidas tienen ciertas partes más o menos estandarizadas y las puede ver uno o en versiones PDF o en cada una de las bases de datos de Internet, ya sean de acceso gratuito o por suscripción. En primer lugar está el título de la solicitud de patente. Esta corresponde a una de las patentes primarias del antiviral para hepatitis C, sofosbuvir. Como puede verse en el título no se menciona la denominación común internacional del medicamento porque al momento de presentar esta solicitud todavía no existía la DCI sofosbuvir. Aparece el nombre de los inventores, el nombre de la empresa solicitante, en este caso Pharmacet, posteriormente adquirida por Gilead, las fechas de prioridad, o sea, el primer país y el primer momento el temporal en el que se presentó esto. Esto es muy importante porque este identificador va a ser empleado en otras bases de datos. La fecha de presentación internacional a través del Tratado de Cooperación de Patentes PCT y el número que le asignó la oficina internacional, en este caso la OMPI. Adicionalmente tenemos la clasificación internacional de patentes, por ejemplo A61K significa que esto está en el área de la biotecnología y C07 significa que está en el área de la química farmacéutica. Aparecen los países que se designaron como posibles
destinatarios finales de la solicitud de patente, es posible que en algunos haya entrado a fase nacional o no esta solicitud. Aparecen algunas fórmulas químicas y aparece un resumen o abstract que sintetiza el alcance de la solicitud de patente. Usualmente se pueden usar palabras claves como HCB, RNA, que suelen estar en estos resúmenes. No hay una única base de datos que nos permita saber qué patentes están relacionadas con un medicamento. Hay varias. Algunas de las principales son las siguientes. Para identificación, principalmente el Orange Book, que es del FDA de Estados Unidos, y el Patent Register de Health Canada. Estas dos bases de datos nos permiten identificar inicialmente los números de solicitudes y de patentes que han sido presentadas en Estados Unidos y en Canadá, y de esa forma identificar posteriormente la familia o familias de patentes y hacer las búsquedas luego en otros países, por ejemplo los de Latinoamérica o los que hacen parte, los 8 países que hacen parte del proyecto DIME. ¿Cómo lo hacemos? A partir de los números de solicitud PCT o de los números de prioridad. Adicionalmente hay otras bases de datos que se usan particularmente en biotecnológicos como DrugBank y en otros casos el Merck Index, pero es por suscripción. Esas son las principales fuentes de información o de punto de partida. En algunos casos, pero no sucede para todos los medicamentos, algunas entidades tales como la Organización Mundial de la Salud, UNITAID o la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hacen algunos patent landscapes o panoramas de patentes, pero solo están disponibles para medicamentos de alto impacto, tales como hepatitis C, VIH y tuberculosis. Esos panoramas de patentes tienen la ventaja de que la información ya está procesada o semiprocesada y facilitan la labor de búsqueda. Sin embargo, antes de tomar algún tipo de decisión sobre esto, hay que confirmar o verificar esta información contrastándola con la base de patentes de la Oficina Nacional del respectivo país de interés. Esta, por ejemplo, es la carátula del documento de Panorama de Patentes o Patent Landscape que elaboró la Organización Mundial de la Salud para el medicamento Sofosbuvir. Usando una metodología similar a la que explicamos anteriormente, identificaron que este medicamento no tiene una solicitud de patente, sino tiene aproximadamente 21 familias de patentes asociadas en diversos lugares del mundo. Parte de la tarea de las búsquedas y lo que le mostraremos a continuación es cómo identificar cuál o cuáles de esas 21 familias de patentes se solicitó o se presentó en un determinado país de interés. Bueno, ahora para hacer un ejemplo práctico del proceso que se requiere para realizar la búsqueda de patentes relacionadas con medicamentos, vamos a realizarlo utilizando Sofosbuvir como ejemplo. Entonces, el primer paso corresponde a consulta en la página de la FDA, exactamente en la base de datos del Orange Book, la cual nos permite ingresar en este campo utilizando el nombre del principio activo, la denominación común internacional de aquel producto en el que estamos interesados. Hay que tener en cuenta que, como les dije, no se puede utilizar la marca como tal, sino se debe utilizar el nombre del ingrediente activo y este recopila la información de interés. De esta manera, al ingresar Sofosbuvir en el campo de interés, obtenemos los resultados principales que se asocian a aquellos medicamentos que contienen este ingrediente activo. Para nuestro caso, nos interesa la marca comercial Sovaldi, la cual contiene como único ingrediente activo Sofosbuvir, y de esta manera podemos ingresar al expediente que se asocia a este producto. Una vez tenemos los datos generales del expediente, debemos ingresar al campo que se relaciona con patentes e información de exclusividad. Este nos permite ver un listado general de aquellas patentes que se asocian directamente a este medicamento en Estados Unidos y básicamente nos da el número de patente US para cada caso. Esta información debemos recopilarla, tenerla digamos como parte de la información básica o primaria que requerimos para continuar con las búsquedas. Posteriormente, una vez tenemos esta información, hacemos transición a la siguiente base de datos de interés que corresponde a la base de datos de Health Canada,
en donde se tienen justamente el registro de las patentes que se asocian a los medicamentos. De esta manera hacemos búsqueda nuevamente del principio activo, que es de nuestro interés, y procedemos a la búsqueda. En este caso, nuevamente, observamos cuáles son los expedientes que se asocian a este principio activo, y para este caso, pues simplemente tenemos Sovaldi, no encontramos otro resultado. Y en esta parte observamos cuáles son las patentes que se asocian a este ingrediente activo, a este medicamento en Canadá. Como tercer campo, digamos que en el mismo sentido, utilizamos la base de datos que también es de Canadá, pero es DRUGBank en este caso, que nos permite pues de alguna forma corroborar qué información relacionada con patentes de este medicamento nos podría resultar de interés. Ingresamos al expediente y nos ubicamos en la sección que se refiere particularmente a patentes, que la podemos encontrar en esta parte. Entonces, nuevamente encontramos un listado de las patentes que fueron concedidas tanto en Estados Unidos como en Canadá. En este caso, pues podemos observar solo patentes de Estados Unidos, que son las primarias para este caso. Ahora bien, teniendo esta información, lo que debemos hacer es hacer una búsqueda en la base de datos de patentes que nos resulta de interés para este caso, que es Spacenet, que pues es bastante amable y nos permite justamente hacer una búsqueda, pues digamos, sencilla, utilizando esta información que identificamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Inicialmente podemos hacer una búsqueda rápida, en la cual vamos a incluir el número de la patente que identificamos y el lugar en el que fue concedida. Entonces, tenemos una patente de Estados Unidos con este número y procedemos a realizar la búsqueda. Esto nos va a arrojar un resultado particular, un título de patente y una información que pues vamos a ir depurando en relación con lo que vamos a necesitar. Entonces, pues básicamente lo que nos resulta de mayor interés en este caso es identificar cuál es el número de solicitud internacional que se asocia a esta patente. Esto con el fin de poder realizar búsquedas que sean más precisas y digamos que sean más fáciles de ejecutar en las bases de datos de los países que son de interés, en los 8 países del proyecto DIME. Entonces, una vez identificamos estos datos, lo que hacemos es tomar justamente este, que es el número de publicación internacional, y este es el que vamos a tener en consideración contrastado con el título de la patente. Una vez se hace este proceso con cada una de las solicitudes que identificamos, el objetivo es obtener una tabla como la que se presenta en esta diapositiva, justamente asociando las patentes obtenidas, el título, con el número de solicitud internacional. En este tendríamos la primera herramienta que nos permitiría realizar, digamos, el barrido de las patentes que se pueden identificar para este medicamento. Lo que vamos a hacer a continuación es combinar estos resultados justamente con aquellos resultados que se lograron identificar en el documento de panorama de patentes de Sofosbuvir, que como pues se comentó previamente, no está disponible para todos los medicamentos, pero pues para este caso, tener en cuenta que Sofosbuvir es un principio activo que es de utilidad para el tratamiento de hepatitis C, pues podemos identificar el documento. Entonces, nuevamente, al recopilar la información de las 21 familias de patentes que se identificaron, los asociamos al número de solicitud internacional y al título, y esta información es la que nos va a permitir hacer una búsqueda específica país a país. Complementariamente, teniendo en cuenta que Sofosbuvir es un medicamento que está destinado al tratamiento de una condición de interés en salud pública, vamos a indicar el uso de una base de datos especializada que básicamente lo que busca es recopilar información de patentes de aquellos medicamentos que están destinados al tratamiento de condiciones como el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis. Esta base de datos se denomina MEDSPAL y básicamente nos permite identificar información de patentes para diferentes países en vías de desarrollo. En este caso, incluimos igualmente el nombre del principio activo y seleccionamos el país o los países que nos resulten de interés. Entonces, en este caso podemos ejemplificarlo con Colombia, México y Perú. La información que nos arroja esta base de datos, pues básicamente corresponde a
el estado de la solicitud de patente en el país de interés, el número de solicitud que se asocia justamente a cada una de las patentes, al igual que el título, y en caso de darse, pues la fecha de vencimiento de cada una de estas patentes. Entonces, lo que nos permite adicionalmente es ingresar a la información particular de cada una de las solicitudes y ver algunos de los aspectos que podrían ser de interés en la búsqueda. Es importante y reiteramos que esta información, si bien es bastante práctica y permite ahondar en detalles acerca de la solicitud en cada uno de los países, es una información que requiere ser verificada, porque pues, al momento está actualizada para segundo semestre de 2016, pero no es posible, digamos, confiar 100% en estos resultados sin una previa verificación. Continuando con la parte 4, vamos a exponer los aspectos que son relevantes en relación con la búsqueda de patentes asociadas a medicamentos derivados de biotecnología. En este sentido, hay que tener en cuenta que para este tipo de solicitudes es importante considerar que existen diversas alternativas para reivindicar este tipo de medicamentos. Donde podemos encontrar un mayor número de alternativas corresponde a aquellas solicitudes asociadas a protección del producto, en donde podemos identificar que estas reivindicaciones se pueden referir bien sea al sistema de expresión mediante el cual se produce el anticuerpo de interés, la secuencia blanco hacia la cual está diseñado el anticuerpo, y en este mismo sentido la secuencia puede ser definida mediante los segmentos CDR, las secuencias de la cadena pesada o la cadena liviana, o bien los dominios variables en general del anticuerpo. Asimismo, se puede hacer relación a la propiedad funcional con la que cuenta este principio activo o una estructura modificada a partir de una estructura ya conocida. Para poder identificar este tipo de alternativas es importante conocer cuál es el pliego reivindicatorio de la solicitud inicial. Entonces, en este sentido, vamos a hacer uso de dos de las bases de datos que ya vimos que eran de utilidad para aquellos medicamentos de síntesis química. Hay que tener en consideración que la base de datos que no nos resulta de utilidad en este punto es la de la FDA, es decir, el Orange Book, dado que este tipo de medicamentos de origen biotecnológico no se consignan en esta base de datos. De esta manera, para realizar la búsqueda, básicamente utilizamos el mismo patrón que ya vimos previamente. En la base de Health Canada indicamos el nombre del principio activo, lo señalamos y procedemos a realizar la búsqueda. Esta nos arroja un número de solicitudes, un número de patentes que se asocian a este medicamento y nos permiten empezar como a realizar la lista de aquellas patentes que resultan de interés, y posteriormente vamos a identificar a través de Spacenet. Asimismo, utilizamos DrugBank empleando el nombre del principio activo y seleccionamos el expediente de interés. En este caso, DrugBank nos va a permitir dos actividades que nos van a ser de utilidad. La primera corresponde a la descarga de la secuencia del anticuerpo monoclonal en formato FASTA, el cual es de utilidad para la aplicación de un alineamiento de secuencia a través de la herramienta BLAST en alguna de las bases de datos de bioinformática de interés. Y adicionalmente nos permite identificar las patentes que se asocian a este medicamento, tal como vimos en el caso de Sofosbuvir. Entonces, en este caso, vemos que para este medicamento se reporta una patente de interés en el caso de Canadá. Vamos a utilizar el número de esta patente y vamos a buscar la información relacionada en Spacenet. Esto con el fin de identificar el número de solicitud internacional que se asocia a la misma. En este sentido, lo que vamos a ver es que corresponde a una solicitud que se refiere a un método, a un proceso, más que a una solicitud de producto. Para este caso, lo ideal es que podamos identificar cuáles son las reivindicaciones que se asocian a esta solicitud. Entonces, en este caso utilizamos la solicitud completa o el expediente completo que se puede encontrar en Spacenet, y vemos que efectivamente las reivindicaciones independientes corresponden a un método para la elaboración o fabricación del medicamento, pero asimismo podemos identificar o hacer búsqueda de otras reivindicaciones que contengan la estructura del
del anticuerpo monoclonal. Esto con el fin de realizar una búsqueda completa en las bases de datos que vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso podemos identificar que la solicitud comprende una serie de reivindicaciones que van complementando la información. Quizás es más fácil verificarlo directamente en esta parte, y observamos que en algunos de estos casos ya se están haciendo referencias a posiciones y a aminoácidos específicos dentro de la secuencia del anticuerpo. De esta manera, el objetivo es justamente identificar secuencias específicas que nos permitan posteriormente hacer una búsqueda más clara en las bases de datos de alineamiento, y en este caso podemos encontrar este tipo de secuencias en estas reivindicaciones. Entonces es muy importante hacer el análisis del pliego reivindicatorio previo empleo de las bases de datos. Ahora bien, una vez identificadas las secuencias de interés para el anticuerpo, procedemos al empleo de las bases de datos que nos permite el alineamiento de secuencia para poder asociar dichas secuencias a patentes concedidas o solicitudes que se presentaron principalmente en Estados Unidos. Con este fin utilizamos la base de datos del NCBI, el cual nos permite, mediante la herramienta BLAST, hacer el proceso de alineamiento. En este caso, seleccionamos la opción de alineamiento para proteínas y procedemos a completar la información que se solicita en este caso. Para este caso, como les mencionaba, requerimos de la secuencia en formato FASTA. Entonces tenemos dos opciones. Podemos proceder a la descarga de la secuencia o a copiar la secuencia y pegarla en el espacio que está habilitado para este procedimiento. Entonces, en este caso vamos a pegar la secuencia, y es importante tener en cuenta que dentro de las bases de datos que se seleccionan dentro de esta página, se selecciona aquella base de datos que se asocia a secuencias patentadas. Esto con el fin justamente de que se asocien directamente secuencia y solicitud de patente. Se ejecuta la búsqueda y se espera el tiempo que requiera la base de datos para el análisis de la información. En este caso se presentan tres opciones. Entonces presenté un resumen gráfico en relación con el alineamiento de la secuencia que se incluyó y las secuencias que están contenidas en la base de datos. Una segunda opción que corresponde a la descripción, que es lo que es de interés en este proceso, en donde básicamente se van a identificar el número de una secuencia que está dentro de una solicitud de patente. Entonces aquí lo que es importante es hacer una lectura de los números de patentes concedidas, en este caso en Estados Unidos, identificar cuál es la más antigua que se puede encontrar dentro de la base de datos y proceder a hacer búsqueda de esta patente en Spacenet, como ya hemos realizado en procesos anteriores. De esta manera, esto nos va a permitir identificar si es o no de interés la patente que estamos identificando. Otra base de datos que es de interés, que es de utilidad para este mismo proceso, corresponde a la base de datos de la página de Lens, que pues básicamente es una base de datos de patentes en general, y cuenta con una opción de un identificador de secuencias. Entonces, en este caso, nos permite realizar el mismo alineamiento a través de la herramienta BLAST, en donde a través del empleo de la secuencia en formato FASTA, podemos identificar otras patentes que podrían resultar de interés y nos pueden complementar la búsqueda con las bases de datos anteriores. Entonces, en este caso les estoy mostrando cómo incluir una secuencia que está en un formato .txt, y procedemos a realizar la búsqueda señalando, pues en este caso que estamos hablando de una secuencia proteica y estamos dando los aminoácidos de la secuencia. Una vez se culmina el proceso de análisis, entonces vamos a obtener igualmente un número de secuencia específico que se asocia a un número de patente, y esto nos va a permitir recopilar la información para poder filtrar la misma e identificar aquellas solicitudes o patentes que son de interés para Trastuzumab. De esta manera, obtenemos, después de depurar la información, una tabla que nos permite identificar un número de patente en Canadá y en Estados Unidos principalmente, que fueron nuestras fuentes de información primaria, el título de esta solicitud, de esta patente obtenida, y cuál es el número de solicitud internacional de la patente. Una herramienta que resulta de utilidad es hacer
un filtro de la información a través de la información, a través del nombre del titular de la patente, lo cual nos permite asociar estas solicitudes de interés y de esta manera descartar aquellas que no se consideran de impacto para esta búsqueda. Todas las etapas anteriores nos han permitido encontrar los identificadores principales de las solicitudes de patente, tales como los números de solicitud internacional, los números de publicación internacional y los números de prioridad. Estos números van a ser de gran utilidad cuando vayamos a la base de datos de la Oficina Nacional de Patentes de cada uno de los 8 países del proyecto DIN. Vamos a mostrar a continuación cada una de esas bases de datos y vamos a hacer un ejemplo práctico con una de ellas. En el caso de Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual actualmente no cuenta con una base de datos que permita hacer la búsqueda interactiva, pero sí publica periódicamente una Gaceta de Propiedad Industrial en formato PDF que permite hacer algunas búsquedas. En el caso de México, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual sí cuenta con una base de datos denominada SIGA. Aquí estamos viendo los campos que tiene, las opciones de búsqueda de la interfase. Por ejemplo, seleccionamos patentes de invención y podemos buscar, entre otras, la fecha de solicitud, la fecha de presentación internacional, la fecha de publicación internacional, los inventores, los licenciatarios y otros ítems. ¿Mm? En el caso de Chile, la oficina de patentes se denomina INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. También tiene una base de datos con varias opciones de búsqueda. Vamos a ver la interfase. Permite consultar por título, resumen, nombre de solicitante, inventor, clasificación internacional de patentes y otras opciones. En el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio también tiene una base de datos, se denomina CIPI. Esta es la apariencia, así es como luce, y los identificadores principales que encontramos a partir del Orange Book y todas las demás fuentes de información primaria. Aquí tenemos el número de prioridad, el número de solicitud internacional PCT, el número de publicación internacional, que son los principales identificadores, y tenemos otras opciones adicionales como palabras claves, solicitante. En el caso de Sofosbuvir sería Farmacedo, Gilead y otros. Vamos a continuar con el siguiente país. Costa Rica no cuenta con una base interactiva de patentes. Lo que encontramos es un archivo Excel que tiene ciertos datos de los registros, pero no una base interactiva de patentes. La oficina de República Dominicana se denomina ONAPI. ONAPI sí tiene una base de datos, pero por momentos no es muy consistente. Miren nuevamente los clasificadores internacionales. Clasificación internacional de patente, fecha de presentación, número de prioridad. Bueno, vamos a continuar con la búsqueda de todos los resultados que nos permitieron encontrar nuestras bases de datos Orange Book, Patent Register de Health Canadá y demás. Entonces vamos a buscar la familia 16 en el caso de Perú. 2010 09368 es el número de solicitud internacional. Entramos a la base de Indecopy. Vamos a limpiar la búsqueda que teníamos previamente hecha. Vamos acá, limpiar datos. Nuevamente vamos a buscar 2010. Número de publicación internacional PCT. Algunas bases de datos nos piden que le pongamos un espacio, que usemos slash, y en esto no todas las bases de datos son uniformes. Es cuestión de familiarizarse con la base o de seguir el ejemplo, algunas lo traen. Le damos buscar y encontramos 3 expedientes asociados a ese número internacional. En el caso del primer expediente, encontramos que la solicitud fue declarada admisible y que se encuentra en trámite. Vamos a ver cuál es el estado de las otras variantes de ese expediente. Encontramos nuevamente que está en trámite.
Y en el último resultado encontramos que la patente aparece o la solicitud de patente aparece como otorgada, como concedida. Es decir, la familia 16 de patentes de Sofosbuvir fue concedida en Perú. Y de esta forma pues vemos cómo todas las búsquedas iniciales con las fuentes de información primaria nos facilitan ya la búsqueda al ir a cada uno de los países. Otro país que hace parte del proyecto DIME es El Salvador. Tampoco tiene una base de datos dinámica específica, pero permite hacer algunas búsquedas en unos archivos PDF, básicamente de la Gaceta de Propiedad Industrial. El anterior procedimiento que les expusimos se basa en nuestra experiencia práctica en materia técnica de química farmacéutica y en materia jurídica de aspectos legales de patentes de invención. Sin embargo, aquí en la bibliografía encontrarán algunos documentos que se refieren al tema. Hay un artículo publicado en la revista Nature Biotechnology y este es muy importante, un documento conjunto publicado por la Organización Mundial de la Salud que dice cómo conducir búsquedas para patentes, una guía paso a paso, publicado en 2010. Acá también van a encontrar los enlaces a los panoramas de patentes que les mencionamos anteriormente, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de UNITAID, y también algunos que realiza la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Mm? Esas son las fuentes principales en las que nos hemos basado para realizar este tutorial. Para concluir, podría uno decir que las búsquedas de patentes son complejas, no son sencillas, pero estos pasos que proponemos ayudan un poco a facilitar la labor y permiten encontrar una información valiosa para la toma de decisiones relacionadas con medicamentos de alto costo a partir de información empírica, de información objetiva.